Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en esta iglesia para presentar tu palabra, Señor. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta noche es sumamente crucial. Vamos a hablar de los libros que fueron abiertos. Vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo ese juicio y vamos a hablar qué tiene que ver ese juicio con cada uno de nosotros. Vamos a ver también lo que la palabra del Señor presenta en cuanto a cómo el juicio se relaciona con las potencias del mundo que han pasado y con potencias del mundo que están en su apogeo y que estarán antes de que Cristo venga en gloria por segunda vez, como lo voy a presentar el día de mañana. Así que vamos a ver estos detalles. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Daniel capítulo 2, libro de Daniel capítulo 7, verso 2. Daniel 7, 2, ahí vamos a empezar nuestra lectura. Vamos a leer varios textos y nos vamos a detener. No vaya a cerrar su Biblia, por favor, porque vamos a volver a esa lectura nuevamente. Daniel 7, 2, ¿ya la tienen, hermanos? Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia o con gran arrogancia, dicen otras versiones. Voy a detenerme un instante en esa lectura, hermanos, y voy a empezar a mostrarles algunos detalles que presenta la lectura. En primer lugar, hermanos, el capítulo 7 de Daniel tiene que ver con la parte terrestre, con el ataque terrestre de las bestias y de los imperios que aparecen. En el capítulo 17 aparece el significado de estas bestias. ¿Qué significan estas bestias? Daniel 7:17 dice que el Señor le dice a Daniel, cuando termina la visión de Daniel y que se siente espantado, entonces Daniel recibe la revelación de lo que significan estas 4 bestias. Estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra, dice la palabra de Dios. Estas 4 bestias entonces tienen un significado. El significado que estas 4 bestias tienen, hermanos, es que la Biblia me dice esta noche que estas 4 bestias representan ¿qué cosa? Reinos. ¿Se acuerdan ustedes de la primera noche que venimos a este lugar? Yo les decía que en una profecía bíblica debíamos ir de lo simbólico a lo literal. De lo simbólico a lo literal. Íbamos a ir de las cosas o de los puntos generales a puntos específicos. La Biblia aquí está mencionando aspectos generales, está hablando de bestias, está hablando de símbolos.
Pero ahora Daniel recibe la visión del Señor y el Señor le está diciendo a Daniel de que estas 4 bestias tienen una representación de reinos en la Biblia. Así que cuando en la Biblia o en una profecía bíblica se habla de bestias, se está hablando de ¿qué dijimos? De reinos. Se está hablando de reinos. No está hablando de bestias así literales. No, cada cosa tiene su representación. Y lo que la Biblia me enseña esta noche es que las representaciones de estos 4 bestias es que son 4 reinos que se levantan en el mundo y que dominan el mundo. Así que también tenemos que ver algunos detalles, hermanos, y es que estas bestias, el primero dice la Biblia que es un león, y ese león dice la Biblia que tiene 2 alas. Si estas 4 bestias que aparecen en la primera parte de Daniel 7, la primera bestia es un león, esto indica, hermanos, de que tiene una representación de Babilonia. Tanto comentadores bíblicos o eruditos bíblicos adventistas y no adventistas han llegado a la conclusión de que la primera bestia que tiene referencia al león significa el primer reino que presenta la imagen que vimos ayer. La imagen que vimos ayer era la cabeza de oro. Entonces la cabeza de oro, que era Babilonia, ahora es representada por un león. Es más, en los obeliscos que se han encontrado, allá en Babilonia, se han encontrado algunos obeliscos con leones alados, dando una representación acerca de Babilonia, diciendo que Babilonia, es decir, Babilonia siempre es representado con un oso en los obeliscos más grandes. Así que el primer reino que aparece en la historia, ahí puede notar usted que es ¿quién? Babilonia, es el primer reino. Babilonia llega a gobernar todo el mundo, hermanos. La secuencia de Babilonia es grande, abarcó bastantes años, abarca del 606 aproximadamente antes de Cristo al 538. El apogeo es grande de Babilonia. Babilonia se mantuvo en el poder durante muchos años y el rey Nabucodonosor se mantuvo también en el poder durante muchos años también. Y entonces en el capítulo 3 y en el capítulo 4 el rey Nabucodonosor manda hacer una imagen, y esa imagen Nabucodonosor la manda hacer de oro. Ya Daniel le había dicho de que el reino de él era representación de qué cosa, del oro. Y Nabucodonosor manda hacer una imagen de oro, dando a entender de que él quería gobernar todo el mundo hasta el fin de la historia, hasta que la piedra cayera y desmenuzara la imagen, como vimos ayer. Pero eso no era posible. ¿Sí? Porque después de esto, Daniel capítulo 7 nos enseña que viene otro reino. Y ese reino que viene acá, hermanos, es que la Biblia dice que es un oso, dice la Biblia que ese oso es más encumbrado de una parte que la otra, dice la Biblia, de los muslos, un muslo es más altito que el otro, dando a entender que el reino de Medo-Persia era Persia, el más fuerte de los 2 reinos, de los 2 tribus que se apoderaron del mundo y convirtieron al mundo bajo una sola bandera, hermanos. Es que Persia tuvo los reyes más poderosos y los reyes más grandes que la historia nos enseña a nosotros. Así que hemos de entender entonces que el reino que Persia era mucho más alto que Media, pero sin embargo eran un solo reino. Por eso que a este reino se le conoce como el reino de Medo-Persia. Pero la Biblia dice que este oso, dice la Biblia, que tenía 3 costillas entre sus dientes. ¿No es cierto? Esa es la lectura que acabamos de tener. Tenía 3 costillas entre sus dientes. La mayoría de eruditos han llegado a la conclusión de que esas 3 costillas que tenía entre sus dientes era que Medo-Persia venía a derrotar lo que en aquel entonces se habían constituido las potencias. Las potencias en aquel entonces, antes de Medo-Persia, había sido Lidia, había sido Egipto y había sido Babilonia. Y entonces, para que llegara al poder
Medo-Persia, hermanos, para que llegara al poder Medo-Persia, tenía que haber derrotado esos 3 reinos primero. Y al haber derrotado esos 3 primeros reinos, entonces él se convirtió en una fuerza, en un poder dominante en el mundo, siendo tanto así que en Oriente todavía se respira la influencia que tuvo Persia, hermanos. En Irán, Afganistán, toda esa parte de Oriente se respira todavía la influencia que tuvo el imperio de Medo-Persia sobre el mundo. Y a la misma vez nosotros notamos cómo Medo-Persia sin reparos destruyó y hizo añicos a 3 imperios o 3 reinos anteriores que se habían constituido reinos grandes. Ahora la Biblia dice, hermanos, de que viene un tercer reino. Y este tercer reino, dice la Biblia, que es un leopardo. Ese leopardo tiene 4 alas. Ese leopardo tiene 4 cabezas. Y entonces dice la Biblia que ese leopardo, las alas del leopardo, hermanos, cuando en la Biblia aparece representación de alas, tiene una representación de rapidez. ¿Sí? Tiene una representación de rapidez. Y entonces nos muestra la rapidez con que Alejandro Magno conquistó todo Europa y parte del Medio Oriente. Siendo tanto así, hermanos, que el imperio de Alejandro Magno, que conquistó el mundo a la edad de 32 años, dice la historia que Alejandro Magno llegó hasta la India, hasta los confines de la tierra, llegó Alejandro Magno. Alejandro Magno llegó hasta los confines de la tierra, y Alejandro Magno era el primero que propuso que el mundo fuera unificado bajo 3 cosas. Lo primero que Alejandro Magno propuso es que el mundo debía tener una sola moneda. Lo segundo que Alejandro Magno propuso es que todo el mundo debía tener un solo idioma. ¿Cuál era el idioma? El griego. El griego. Y propuso también que todo el mundo debía haberse unido, debía estar unido bajo una sola religión. Eso es lo que propuso Alejandro Magno. Incluso, hermanos, la influencia griega no solo afectó las partes de Europa y todas las partes de Oriente, sino que nos ha llegado a nosotros también. Nosotros utilizamos muchas palabras latinas que vienen de raíz griega. Por ejemplo, la palabra agonía viene de la palabra griega agón. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra neumático viene de la palabra griega neuma, que significa aire, soplo, respiro. La palabra oftalmólogo viene de la palabra griega que en griego ojos es ophthalmoi, y viene de allí. Nosotros no nos hemos imaginado, hermanos, la influencia griega que incluso se tiene en estos países que en ese entonces no existían como civilizaciones tales. Cuando nosotros vemos la influencia que tuvo Alejandro Magno sobre el mundo, hermanos, nosotros podemos imaginarnos el poder que tuvo Alejandro Magno, de que a la edad de 32 años ya gobernaba el mundo completo bajo una sola bandera. Pero su reino duró poco tiempo. Su reino duró poquito tiempo. Duró tan poquito tiempo que cuando Alejandro Magno murió, Alejandro Magno dijo: yo quiero que cuando yo muera, mi reino sea dividido con los mejores 4 generales de mi ejército. Y esos 4 generales del ejército de Grecia, del reino de Grecia, están representados por las 4 cabezas de leopardo que presenta la profecía de la Biblia. Esos 4 generales mejores que tenía Alejandro Magno, el primero era Casandro, que significa una de las cabezas. Casandro, cuando Alejandro Magno muere, el reino de Grecia se divide. Y la primera parte del reino queda Casandro a cargo, y es Macedonia y el oeste de Grecia. La segunda cabeza es Ptolomeo.
Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Por eso con los Ptolomeos, Palestina estuvo, Israel y toda esa parte estuvo bajo el dominio Ptolomeo. Siendo tanto así, hermanos, que la Septuaginta o la versión de los 70, como se le conoce, fue Ptolomeo Filadelfo quien hizo la traducción del hebreo al griego para que la gente pudiera tener el Nuevo Testamento en griego. Ahora, Lisímaco se quedó con Tracia y parte de Asia. Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Así que, cabal, la profecía bíblica, hermanos, tal como estaba dada, se cumplió en Alejandro Magno y se cumplió en las 4 cabezas que se convirtieron en los 4 generales poderosos que tenía Alejandro Magno. Si Alejandro Magno no hubiese muerto, quizás hubiese gobernado mucho más el mundo y hubiera logrado su objetivo del primer orden mundial que la Biblia nos enseña: unificar al mundo bajo una sola bandera. Amados hermanos, el día de mañana les voy a hablar un poquito acerca de este detalle, de cómo al final de la historia se va a querer unificar el mundo bajo una sola religión. Así que, mis amados hermanos, pero después de esto hay algo que sucede. Hay una bestia espantosa, dice la Biblia. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, dice la historia del hombre, un libro que se llama La historia del hombre. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, conquistó España, conquistó Macedonia, conquistó Grecia, conquistó Siria. Tenía el completo dominio de todo el Mediterráneo bien temprano Roma, hermanos. ¿En qué año llega Roma? En el 168, antes de Cristo, cuando termina. Los 4 generales han terminado su mayor apogeo y entonces Roma entra en el escenario. Por eso que la Biblia decía, hermanos, de que una de las bestias más espantosas y que daba miedo era Roma. Alguien decía que donde Roma pasaba no dejaba ni tan siquiera la hierba verde, hermanos. Nada. Roma, como decimos comúnmente, barría con todo lo que encontraba. Así que nosotros podemos entender entonces cómo Roma se convierte del 168 en un imperio mundial hasta el año 476, cuando cae la ciudad eterna, como se le conocía a Roma. Los hunos vinieron, irrumpieron en Roma, y entonces la ciudad eterna cae, y el imperio de Roma, tal como se conocía, se vino abajo, y ya no era Roma tal como se conocía. Mañana vamos a ver qué poder surge después del 476 y toma el poder de Roma política, y qué imperio viene, hermanos, disfrazado de religiosidad. Así que cuando nosotros vemos estos detalles, hermanos, nos damos cuenta que hay un punto importante que aparece acá. Voy a presentarles esto rapidito. La representación de las 4 bestias que aparecen en Daniel 7, hermanos, es la representación de los 4 metales que aparecen en Daniel 2. Así, en síntesis, en resumen, son las 4 bestias, son los mismos 4 metales que aparecen en la imagen de Daniel 2. Ese es el resumen de todo. Ahora, hermanos, hay una parte importante. Mire lo que viene mientras estos reinos están peleando. Verso 9, vamos a ir al 9. Daniel 7:9. Daniel 7:9 en adelante. Daniel 7:9 en adelante. ¿Ya lo tienen, hermanos? Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa dice la Biblia? Tronos. Algo está por ocurrir. Ya les voy a explicar esa partecita. Fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban delante de él.
el juez se sentó y ¿qué pasó? Dice la Biblia, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que le hablaba el cuerno, y mientras miraba, mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, pero dice la Biblia, que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido, dice la Biblia, hermanos. Hay un paréntesis, hermanos, profético en esta parte de la Biblia. Voy a presentarles esto rápidamente. Está el mejor apogeo de las 4 bestias. Después de las 4 bestias, dice la Biblia, surge un cuerno pequeño. Mañana vamos a ver qué significa el cuerno pequeño, vamos a estudiar de eso. Hoy no voy a tocar nada de eso. Surge un cuerno pequeño, y mientras el cuerno pequeño está en su actividad, dice la Biblia, que de repente en el cielo sucede algo. En el cielo dice que se ponen, ¿qué cosa? Tronos. Cuando en la Biblia se mencionan tronos, hermanos, es que un evento de gran importancia, un evento de gran envergadura está por ocurrir. Un evento de gran envergadura está por ocurrir, algo grande va a ocurrir. La Biblia dice que se pusieron tronos, dice la Biblia, se pusieron tronos. En el capítulo 7 se encuentra el capítulo de la esperanza, dicen los teólogos. Se encuentra el diálogo reanudado. En Daniel 7 se repite con otras palabras un mensaje. El tribunal sesionará, se le dará muerte a la bestia, y el reino al final de eso, al final de ese juicio, será entregado a los santos, dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora, la Biblia dice que en ese paréntesis profético algo grande sucede, y lo que sucede en ese paréntesis profético es que se ponen tronos, hay un anciano de días, el Hijo del Hombre, que tiene la representación de Jesús, que ya se hablaba de Jesús en el capítulo 7 de Daniel, hermanos, porque en los evangelios Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, ese Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre viniere, decía el Señor. Así que ahora hay un paréntesis, hay tronos, aparte de haber tronos hay aparte de haber tronos hay un anciano de días, aparte de haber un anciano de días está el Hijo del Hombre, y aparte de eso dice la Biblia que se abren unos libros, dice la Biblia, se abren unos libros. Queridos hermanos, yo quisiera detenerme aquí esta noche para decirles de que está ocurriendo mientras los reinos de este mundo están. La Biblia dice, hermanos, de que sucede un juicio en el cielo. Ahora, hermanos, la Biblia nos habla a nosotros de 3 juicios cósmicos que aparecen en las Escrituras. 3 juicios aparecen en la Biblia. 3 juicios aparecen en la Biblia. El primero, nosotros lo hemos llamado, lo hemos conocido en la Biblia como juicio investigador o previo al advenimiento, así se le conoce. Juicio investigador o previo al advenimiento. Este juicio ocurre en 1844, entonces lo voy a mostrar durante esta semana, esa fecha. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ese es un juicio previo al advenimiento, es decir, antes de que Cristo venga, antes de que Cristo venga en gloria, hay un juicio. Mientras ese juicio se está llevando a cabo, los reinos de este mundo todavía están. En el cielo se lleva a cabo un juicio, pero los reinos de este mundo todavía están. El segundo juicio que aparece en la Biblia, hermanos, es el juicio verificativo. Este juicio verificativo es aplicado a los impíos durante el milenio. Durante el milenio, durante los 1000 años, se está llevando a cabo un juicio en el cielo, y ese juicio
lo están llevando a cabo los santos, pero ese juicio es para ver por qué fulano de tal se perdió. Voy a explicar más adelantito, tengo un slide que presenta eso. El punto número 3 es que el punto número 3, la secuencia del juicio, es el juicio ejecutivo o la aplicación de la sentencia. Esta se da luego del milenio, durante el establecimiento del gran trono blanco, se establece un juicio ejecutivo. ¿Cuántos juicios menciona la Biblia? Dijimos 3. Primero dijimos que era un juicio preadvenimiento o investigador, como usted quiera llamarle. Ese juicio se desarrolla antes de que Cristo venga. Ya le voy a explicar por qué se desarrolla antes de que Cristo venga. El segundo juicio es el juicio que dijimos verificativo. Ese juicio se desarrolla ¿dónde dijimos? En el cielo, y quienes lo llevan a cabo son los santos. Ya le voy a mostrar en mayor detalle eso. Y el tercer juicio es el juicio ejecutivo o de sentencia. Ese tercer juicio ejecutivo o de sentencia ocurre al final de los 1000 años. Realmente, hermanos, hablando, yo he considerado siempre que es un solo juicio, pero que tiene 3 partes. Tiene 3 partes. He considerado que es un juicio que tiene 3 partes para ser aplicadas. Ahora, mis amados hermanos, vale la pena mencionar, hermanos, que la Biblia dice que los libros fueron abiertos. Ahora el verdadero propósito de este tribunal se vuelve claro, hermanos. Los libros han sido abiertos. Parece bastante obvio que las decisiones de la corte estén basadas en la información contenida en los libros, en las evidencias. En las cortes de este mundo, hermanos, todo se basa en ¿qué cosa? En evidencias. ¿Sí? La persona no es culpable ¿hasta qué cosa? Hasta que se demuestre lo contrario, y alguien en los tribunales muestre lo contrario para ser culpable. Pero para que sea culpable, entonces el juez tiene que hacer la solicitud ¿de qué cosa? De las evidencias. Tiene que hacer la solicitud de las evidencias. Entonces el abogado defensor o fulano de tal, quien sea, entonces viene, presenta la evidencia para poder defender o acusar a la persona. En el cielo, entonces, la Biblia me dice que funciona de la misma manera. Existen libros, existen registros, pero vamos a ver algunos textos que hablan de los libros. Filemón 4:3. A ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La Biblia menciona que hay ¿qué cosa? Un libro de la vida. Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito ¿en qué cosa? En los libros. Hay evidencia. Los libros, antes de la segunda venida de Cristo, hermanos, los libros se abren en un juicio en el cielo. Estamos en un juicio en este momento, antes de que Cristo venga. A ese juicio se le conoce como juicio preadvenimiento, juicio investigador. Tercero, Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Mateo 3:16, nueva versión internacional. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre, hermanos. Aparece un libro de la vida, aparece un libro del pecado, aparece un libro de memorias. Aparecen varios registros. Y la Biblia menciona otros libros, pero no les da nombre. ¿Sí? Pero que esos libros contienen ¿qué cosa? Evidencia. Así que la Biblia dice que cuando el anciano de días está allí, el Hijo del Hombre viene, la Biblia dice que el del hombre viene al anciano de días. El Hijo del Hombre no viene a la tierra, sino que viene al anciano de días, porque el anciano de días está en su trono y ya se fueron
y ya fueron puestos tronos, dice la Biblia. Ahora, como ya fueron puestos tronos y ya aparecen los libros, entonces si los libros se abrieron es porque hay un juicio, dice la Biblia. Los libros no pueden abrirse si no hay un juicio para desarrollarse. Para que se desarrolle un juicio es necesario que los libros puedan ser abiertos. Eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos. Ahora, hermanos, este juicio investigador o previo al advenimiento, hermanos, es un juicio solamente para dos entidades, como vemos más adelante. Ahí está una preguntita que ustedes deben responder. Esta primera juicio, hermanos, es para darle evidencia a los ángeles de que los que van a entrar al cielo son personas dignas de estar en el cielo. Y los ángeles mismos quieren asegurarse de los que van a entrar al cielo fueron dignos de entrar al cielo porque recibieron y aceptaron la muerte y la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Este juicio no es para la gente de afuera. Este juicio, dice la Biblia, que es a favor de los santos del Altísimo, hermanos. La gente que no conoce a Dios no está siendo juzgada todavía. Los que están siendo juzgados, los que estamos siendo juzgados, dice la Biblia que es el pueblo de Dios, porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Eso dice el libro de Pedro. No puede empezar allá afuera el juicio. El juicio debe empezar por la casa de Dios. Pero le tengo buenas noticias, hermanos. Este juicio es a favor de los santos del Altísimo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué los ángeles necesitan ver los libros? ¿Que Dios no lo conoce todo, pues? ¿Que Dios no es omnisapiente, que lo conoce todo? Sí, Dios lo conoce todo. Pero los ángeles no son omnisapientes, hermanos. Los ángeles no pueden saber lo que usted está pensando ahorita. Y como los ángeles no son omnisapientes, porque son seres creados igual que nosotros, como los ángeles no son omnisapientes, entonces es necesario que los ángeles puedan corroborar la información en los libros y corroborar la evidencia de los que van a entrar al cielo, son dignos de entrar al cielo para que el cielo no pueda malograrse, hermanos, una vez más. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Ahora, entonces, aquí está la cuestión. Una revisión de los registros por parte de seres creados sugiere la necesidad de tiempo para ser examinados. ¿Sí? Requiere tiempo para ser examinados. Y lo que Dios está haciendo allá en el cielo, hermanos, es dándole tiempo a los ángeles para que examinen los registros de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Lo que Dios está haciendo en el cielo es, vaya, aquí están los libros, asegúrense, miren la evidencia, los que van a entrar al cielo aceptaron mi sacrificio. Y allí a la par aparece la palabra perdonado. Los ángeles están corroborando esa información. Los ángeles están viendo ese detalle. Aquí una síntesis de lo que estoy diciendo, hermanos. Apocalipsis 14, 6 y 7 ya lo vamos a ver. Daniel ya lo vimos. Este primer juicio, ¿cómo dijimos que se llamaba? ¿Juicio investigador o juicio previo al advenimiento? ¿Para beneficio de quién es este juicio? Para beneficio de los ángeles. Los ángeles necesitan despejar cualquier duda de los que van a entrar al cielo y van a estar con ellos. Van a ser dignos de haber entrado. El segundo juicio, que aparece en Apocalipsis 24 al 7, que es el juicio verificativo, este juicio se desarrolla durante los 1000 años y es para beneficio de los santos. Usted llegó al cielo y de repente mira que en el cielo no está un familiar. Y usted dice, ¿y por qué no está mi familiar aquí en el cielo? Y le empieza a entrar nostalgia de por qué no llegó al cielo. Y Dios le dice, ¿quiere saber por qué no está aquí? Y entrega al Señor y dice, aquí están los libros, revisa, ¿por qué no está aquí? Y cuando empieza a revisar, hermanos, allá aparecen todas las escenas delante de ellos. Las veces que despreciaron el mensaje de Dios,
las veces que rechazaron esa palabra de Dios, las veces que se les tocó una puerta y que alguien le iba a entregar una literatura, un libro, las veces que se le habló del evangelio y rechazaron, las veces que se invitó a una campaña evangelística y nunca vinieron. Allí aparecen en el libro todas las oportunidades que se le dio. Y la mente de los santos entonces, ¿qué dice? Señor, justos y verdaderos son tus juicios, oh Dios Todopoderoso, que juzgas con verdad. Es cierto, no están aquí porque los libros dicen y la evidencia muestra de que no eran dignos para entrar en el cielo. Entonces ese juicio, ese segundo juicio, hermanos, es para beneficio de ¿quién dijimos? De los santos, tienen 1000 años para revisar eso, hermanos. Tenemos 1000 años para revisar toda esa información. Y el tercer juicio, hermanos, que aparece como el juicio ejecutivo en Apocalipsis 20, 14 al 16, este juicio ejecutivo es la destrucción final de los impíos. Este juicio es para los impíos, para darle evidencia a los impíos de por qué se perdieron. Para dar evidencia a los impíos de por qué se perdieron. Aquí están los impíos en la tierra, que es un completo caos, mientras que allá se muestra la nueva Jerusalén con los redimidos del Señor. Todavía no ha asentado en la tierra después de los 1000 años. Y entonces Satanás se levanta para hacer una revuelta y decirles: esa ciudad nos pertenece a nosotros, los que están allá son nuestros enemigos. Y entonces la mensajera del Señor dice que se levantan los hombres guerreros que nunca perdieron una batalla y inventan las armas que nunca se han inventado en este mundo para hacerle la guerra a los santos que se encuentran en la nueva Jerusalén. Y entonces Satanás reúne todo su ejército para la batalla final después de los 1000 años. Ya ha tenido la primera antes de los 1000 años, antes de la segunda venida de Cristo. Pero ahora lo vuelve a reunir una vez más para hacerle la guerra final. Y entonces dice: mire, los que están allá son nuestros enemigos, y se levantan contra el campamento de Dios. Y en Apocalipsis 20, 14, 16, Dios dice, en la Biblia dice que Dios establece un trono. Y ese trono, dice, se llama el juicio, el trono blanco, hermanos. Hay un juicio. Dios les dice: ¿quieren saber por qué estos están aquí en esta ciudad y ustedes están en este mundo de caos, perdidos para allá, para ser destruidos? ¿Quieren saber ustedes por qué ustedes están allá? El Señor viene, se establece el trono otra vez, saca los libros y les dice: aquí está. Examinen la evidencia de por qué ustedes están perdidos y por qué estos están salvos en esta ciudad. Y ellos empiezan a analizar cada detalle, hermanos. Y como una pantalla y una película delante de sus ojos aparecen las escenas perdidas y desperdiciadas. ¿Ustedes sabían algo, hermanos? Yo voy a decirles algo esta noche. Nadie se va a perder por haber sido un pecador, hermanos. Voy a repetir otra vez. Nadie se va a perder por haber sido un pecador. Aquí viene la segunda parte de la frase. Nadie se va a perder por haber sido un pecador, sino porque no aprovechó los medios para que llegara a ser salvo, hermanos. Por eso se va a perder. No se va a perder porque fue pecador, porque anduvo borracho, no. Se va a perder porque no quiso aprovechar los medios que Dios puso a su alcance para que aceptara la sangre de Cristo y pudiera llegar a ser un cristiano, hermano. Por eso se va a perder. Porque no aceptó, no aprovechó los medios que Dios puso a su alcance para eso. Entonces, ellos vienen y exclaman. El libro de, me gusta cómo lo pinta, el libro de Filipenses. Entonces, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, exclama: justos y verdaderos son tus juicios, oh Dios Todopoderoso. Y entonces dice la Biblia que desciende fuego del cielo y los consume, dice la Biblia, hermanos. No me va a dar tiempo de hablar del infierno, porque estos temas, yo he pasado un mes hablando solo de Daniel. No deja ni raíz ni rama, hermanos, todo es barrido. Y el Señor recrea este mundo otra vez. Y esta nueva creación va a ser diferente a la primera. La primera tuvieron que aceptarla por fe nuestros padres. Pero esta segunda, con nuestros ojos, vamos a ver cuando Dios haga la segunda creación de este universo, hermanos. El mundo será restaurado una vez más. El mundo volverá a ser tal como era al principio, antes de que el mal entrara en este mundo, hermanos. Y aquí surge una pregunta que hace el doctor George Knight.
en un libro que se llama La Cruz de Cristo. Y él dice, ¿existirá la posibilidad de que el ser humano pueda pecar en el cielo? ¿Existirá la posibilidad de que el ser humano pueda pecar en el cielo? Se la dejamos de examencito para que usted le investigue. Entonces, hermanos, sigue diciendo la Biblia, sigue mencionando estos detalles. Entonces hay destrucción final de los impíos al final de todo. Las tres partes han sido completadas, hermano. No sé qué dice el puntero. Las tres partes del juicio han sido completadas. Aquí está, entonces se ha completado. Se ha completado. ¿Dónde estamos en la historia, hermanos? ¿Dónde estamos en la historia ahorita? Aquí estamos en historia. Sí, ahí lo dejé atrás, ¿verdad? Aquí estamos en historia ahorita. Gracias, Roy. Aquí estamos en historia. Todavía están los reinos de este mundo, pero mientras los reinos de este mundo están, en el cielo se lleva a cabo un juicio. Usted y yo estamos siendo juzgados. Usted y yo estamos siendo juzgados. Así que, amados hermanos, quisiera ir terminando el mensaje de esta noche. No les voy a presentar la estructura quiásmica del libro de Daniel 7, pero lo vamos a hacer en otra vez para hablar un poquito de esto. La base del juicio divino de Daniel 7:9, hermanos, mire lo que dice. Con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta ¿dónde dice? Hasta el anciano de días. ¿Por qué no puede ser la segunda venida de Cristo, hermanos, ese juicio que aparece en los libros que se abren? ¿Por qué no puede ser la segunda venida de Cristo todavía? Dice que viene. ¿Por qué no puede ser la segunda venida de Cristo? Por una sencilla razón. Porque la Biblia no dice que viene a la tierra. Dice que el Hijo del Hombre, Jesús, viene hasta el anciano de días. Y el anciano de días está en el cielo. Y el anciano de días, Jesús, se levanta, viene del lugar santo, y del lugar santo se pone sus vestiduras sumos sacerdotales. Y al ponerse sus vestiduras sumos sacerdotales, pasa al lugar santísimo, hermano, del que voy a hablar el sábado, en el sermón del sábado en la mañana. Pasa al lugar santísimo, con sus vestiduras sumos sacerdotales, intercede por los seres humanos. Ese anciano, ese hijo de hombre que la Biblia enseña, ese hijo de hombre vino hasta el anciano de días en el cielo. No puede ser a la tierra que viene, porque el hijo de hombre se acerca al anciano de días que está en el cielo, no en la tierra, como dice. La Nueva Versión Internacional dice que el Hijo del Hombre se acercó al venerable anciano y fue llamado a su presencia, dice la Biblia. El juicio en Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mismo del que estamos hablando, el juicio previo al advenimiento, dice lo siguiente, hermanos. Vamos a ver el Apocalipsis para ir terminando. Vamos a Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver un texto. Mire lo que dice. Vamos a ver un texto. Aquí lo tengo en la pantalla, si gustan, hermanos. Mire lo que dice. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has, ¿qué cosa dice? ¿Has qué dice? Has juzgado estas cosas, dice la Biblia, hermanos. ¿Cómo aparece la palabra has juzgado? ¿Aparece ya? Aparece en el pasado, hermanos. Has juzgado, dice, no es estás juzgando, has juzgado, aparece en el pasado. Porque es un juicio finalizado antes de que Cristo venga. Es un juicio finalizado. El juicio de Apocalipsis 16, 5 y 7. En el capítulo 16 se describen las 7 últimas plagas que devastará el mundo inmediatamente antes de que Cristo venga por segunda vez. Y dado que las 7 últimas plagas ocurren antes de la segunda venida de Cristo, el juicio que precede a estas plagas debe comenzar y debe terminar antes de que Cristo venga en gloria por segunda vez.
¿Cuándo debe comenzar este juicio preadvenimiento? Antes de que Cristo venga. ¿Y cuándo debe terminar este juicio preadvenimiento? Antes de que Cristo venga también. Sí, antes de que Cristo venga. Repasemos el orden. El juicio se lleva a cabo en el cielo. En ocasión del juicio, el Hijo del Hombre es llevado a la presencia de Dios. El Hijo del Hombre recibe autoridad para gobernar el mundo. Y el juicio se pronuncia en favor, primero, de los santos del Altísimo. No sé si no le puse ahí con rojito, pero si no le puse con rojito, ahí está la pregunta, póngalo. El juicio divino se divide en dos dimensiones. Número uno, el juicio es a favor de los santos del Altísimo. Y ese juicio también presenta un aspecto negativo, es contra el cuerno pequeño. El cuerno pequeño está siendo juzgado ahorita también, hermano. ¿Quiere saber qué es el cuerno pequeño? ¿Qué hace? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su actividad? Venga mañana. Yo mañana voy a estar predicando de eso. ¿Qué dos dimensiones presenta el juicio? Dijimos, hermanos, primero es a favor de los santos del Altísimo. Segundo, ¿para quién tiene que ver? Dijimos. ¿Cuál es el aspecto negativo del juicio? Que está juzgando al cuerno pequeño que presenta la Biblia, hermano. Que ni es tan pequeño. Mañana vamos a ver que no es tan pequeño. Cuerno pequeño. Para terminar, hermanos, aquí aparece las dimensiones verticales de Daniel 7. Aquí esto es lo que sucede en la tierra. Y mientras esto está sucediendo en la tierra, esto está siendo llevado a cabo en el cielo. Al final de las primeras bestias, hermanos, de las 4 bestias, hay un cuerno pequeño. Un tiempecito después de la 4ª bestia, empieza un juicio en el cielo. Mañana yo les voy a presentar, o el sábado, la fecha que nosotros proponemos cuando empezó ese juicio. Hay un juicio en el cielo, el anciano de días viene, le da autoridad al Hijo del Hombre. Aparece la bestia 4ª otra vez, que aparece en Daniel 7, que vuelve a levantarse en Apocalipsis. Pero también hay un cuerno pequeño que son destruidos, porque el juicio es para ellos también el aspecto negativo. Y el Hijo del Hombre recibe el reino por los siglos de los siglos al finalizar este juicio, hermanos. Jesús está vestido con sus vestiduras sacerdotales. Hace años dice la historia que había un hombre que tenía un vecino que tenía problemas legales con un terreno. Y entonces el vecino era abogado. Y el abogado fue donde el vecino y le dijo: mire, yo quisiera ayudarle para que usted venga y saque ese terreno libre. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. Yo voy a ayudarle a usted, yo soy abogado. Y entonces el vecino le dijo: miren, no estoy interesado ahorita en eso. No me afecta, no me preocupa. Pero con el paso del tiempo, las cosas se siguieron complicando y el vecino, el abogado, miraba la situación. E iba donde el vecino le decía: mire, yo quiero ayudarle con ese problema que usted tiene. Déjeme ayudarle, déjeme defenderlo. Yo soy abogado, voy a ayudarle. Y el vecino que tenía el problema con el terreno le decía: no, yo no quiero ayuda. Yo no quiero ayuda. Pasaron unos años, ya como a los 10 años, el vecino que tenía problemas con el terreno empezó a tener graves problemas. Y entonces él pensó: voy a ir donde mi amigo, el vecino, el que me ofreció ayuda hace algunos años. Tocó la puerta y le dijo: mire, vecino, vengo para que usted me ayude. Tengo una demanda, entre 2 meses se va a presentar el caso en el juzgado y yo he sido citado y quiero que usted me ayude para defender mi caso. El amigo que era abogado le dijo: mire, amigo, ya no puedo ayudarle, porque ahora ya no soy el abogado, ahora soy el juez que va a llevar a cabo su caso, que va a tener su caso en el juzgado. Ya no puedo ayudarle. Mi trabajo ahora ya no es de abogado, sino que soy el juez. Muy pronto Jesús dejará de ser el abogado, hermanos. Muy pronto Jesús dejará de ser el abogado y entonces marcará la sentencia.
Yo quisiera animarles esta noche, hermanos, a que busquemos a Dios, hermanos. Buscar a Dios es una batalla diaria, hermanos, que libramos todos. Sí, consagrar nuestra vida a Dios no es algo sencillo que ocurre de la noche a la mañana. Es complicado, hermanos, pero yo creo que si caemos, levantémonos. Sigamos, busquemos a Dios. Dios va a darnos la recompensa en aquel día. Yo voy a invitarles que se pongan de pie. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos por todos los favores que tú nos das. Señor del cielo, en este instante se está llevando a cabo un juicio en el cielo. Pero tu palabra nos dice de que tú eres nuestro abogado en las cortes celestiales. Y como nosotros, Señor, no podemos estar allá en las cortes celestiales para defendernos de las acusaciones de Satanás, nuestro amado Jesús se presenta como nuestro abogado. Y entonces muestra las manos horadadas por los clavos, sus sienes con la huella de la corona de espinas. Se levanta ante el juez, ante el Padre, y dice: Padre, perdónalos, mi vida he dado por ellos, Señor. Oramos esta noche, Señor, por cada uno de los que estamos acá. Bendícenos, Padre, acompáñanos, guárdanos, Padre Celestial, ayúdanos a consagrar nuestra vida diariamente. Que cuando ya no podamos y caigamos, levántanos, Padre, restáuranos. Bendice a cada uno por nombre. Que todos los que estén aquí puedan salvarse, Señor, y no se pierda ninguno. Que todos podamos proceder al arrepentimiento diariamente. Quédate con nosotros esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche para todos.